Timech Tlapaloa, Itech Bunco Xochimilco, Ininquipaleguía, IBI México. Les saludamos desde el Bunco Xochimilco con apoyo de IBI México. Ininticchihuasque Cetequitl, Ica Náhuatl Tlajcuiloli. Pues este trabajo que haremos es sobre la escritura náhuatl. La escritura náhuatl era una escritura, digamos, pictográfica. Digo era, porque los antiguos mexicanos son los que más la utilizaron. Hoy en día ya no lo utilizamos como escritura, lo estudiamos, lo podemos copiar, está en códices, está en piedras, los ponemos en playeras, muchos dibujos, glifos, representaciones de pueblos como esto que representa Tenochtitlan, Azcapotzalco, los podemos plasmar hoy en día en murales, incluso en libros. Depende de la necesidad, pero ya no escribimos con eso. Cuando llegan los españoles, se interrumpe esta forma de escritura que venía hasta que llegaron ellos una cierta continuidad, digamos, una continuidad cultural de mucho tiempo. Por eso entonces aquí, digamos, aquí entre los nahuas y mayas y mixtecos y demás pueblos, tuvieron su forma de escritura. En este caso, vamos a hablar de la escritura náhuatl, que también se le identifica como Xochitlahtoli, escritura florida, palabra florida. ¿Por qué palabra florida? ¿Por qué escritura florida? Porque esta escritura, esta forma de escritura, tiene color para que digamos, que se plasmen ahí las palabras, se representen las palabras, es con color, es con formas. Por eso es una escritura llamada florida. Y también lo que se puede de ahí leer, decir, hablar, entonces también es palabra florida. Son metáforas, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué nos animamos a trabajar sobre la escritura náhuatl? Una, pues porque soy hablante de la lengua náhuatl, de la Huasteca veracruzana. He trabajado aquí en la Ciudad de México con la lengua náhuatl, sí de la Huasteca también, pero también he conocido las formas de hablar, expresiones, las variantes de la lengua, porque aquí en la Ciudad de México nos encontramos hablantes de muchos lugares, pero también estas formas de hablar o esto que rescataron los frailes y los escribanos en el siglo XVI, que está plasmado en libros y en códices, muy parecido a esto, pero ya con escritura, ya aquí con escritura, con alfabeto. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en algunos códices aparece esto escrito aquí ya con alfabeto. Aquí corresponde a Coatepec, el cerro de la serpiente, en el cerro de la serpiente. Aquí corresponde, en algunos códices aparece aquí escrito a Nenecuilco. Ustedes dirán, bueno, este dibujo para mí no me representan solo manchas, azules, rayas, bolitas, pero ellos se escribían así. Aquí están representando agua, aquí también agua, aunque son representaciones diferentes, es agua, aquí también es agua. Entonces tenían muchas formas de representar el agua, depende de si era un río, una laguna, un canal, un, sí, un manantial, o una cascada, o si era el mar. Todo eso lo representaron los antiguos. ¿Y por qué queremos trabajar sobre la escritura náhuatl? En estas fechas en que se menciona mucho, que se festeja, se promueve, se festeja, se hace énfasis en la fundación de Tenochtitlan, en este año sobre todo, entonces queremos nosotros entender, a partir de la escritura náhuatl, entender precisamente la palabra
que nombra esta ciudad, o las palabras, porque es Mexico Tenochtitlan. Por lo menos aquí tenemos Tenochtitlan, Tenochtitlan. Entre la piedra Tet, el Nochtli o árbol de tunas, aquí dice Tenochtitlan. ¿Cómo es esa lectura? Aquí podemos leer de abajo, digamos de abajo hacia arriba, ¿sí? Así como está. Pero, ¿por qué precisamente nos animamos a hacer este trabajo? Ir hacia la palabra mexico, sobre todo, mexico, que es lo más difícil, porque hay muchas traducciones, pero pues hemos estado trabajando sobre la escritura náhuatl y sobre la lengua náhuatl, con traducciones, eh, con talleres, y eso nos da, digamos, pie o nos ayuda para ir entendiendo todo ese trabajo de taller durante más o menos 20 años, nos anima, nos ayuda para trabajar sobre la escritura náhuatl, porque hoy en día los hablantes generalmente no escribimos ni con alfabeto, menos vamos a escribir así. Generalmente la forma de escritura que ustedes están viendo y que estamos mostrando es nada más de especialistas en México y extranjeros también. Pero nosotros estamos proponiendo un trabajo desde, desde los pueblos, digamos, desde el pueblo náhuatl, desde lo náhuatl, o sea, ¿qué es lo que podemos entender? ¿Qué es lo que podemos ver? Es cierto que ya no nos tocó esta escuela de ver todo esto en nuestras comunidades, pero sí, si a mí me dicen, por ejemplo, que hay un pueblo que se llama Xochimilco, como aquí, donde estamos empezando este trabajo, y me dicen que hay un libro, hay un códice donde se representa Xochimilco, pues está aquí. Xochitl, pero el náhuatl, las palabras que terminan en TL, digamos, no se usa cuando se va a aglutinar, cuando se va a hablar, que es un idioma aglutinante o polisintético. Xochitl no iría completo. Aquí quiero, digamos, escribir un poco para que ustedes lo vean. Si yo tengo nada más una flor, si estas flores o estas dos flores estuvieran separadas de este rectángulo que representa lugar o sembradío, solo leeríamos flor, Xochitl. Imagínense ustedes que podemos separar las flores y tenemos este rectángulo, pues ese rectángulo se leería solamente mili, así completo. No, o sea, palabras sueltas. Pero como ya es escritura, no es un dibujo nada más que está representando X cosa, sino ya es escritura, ya lo usaban los tlacuilos o escribanos, digamos. Entonces, para hablar y decir, por ejemplo, milpa de flores o milpa de flor, que así se habla también, se debe eliminar la TL si una palabra termina en TL. Si una palabra termina en doble L, eliminamos, digamos, LI, y entonces vamos a decir Xochi, mil, y ustedes dirán, ¿dónde está Co? Pues aquí mismo está, aquí está Co, porque este es el lugar, este es el terreno, ¿no? Entonces, por eso aquí podemos decir Xochimilco. La escritura náhuatl es una escritura ideográfica, pictográfica, pero también este es un idioma muy poético, sí, metafórico, dicen algunos investigadores. Esa es una característica, que es metafórico, que es poético, que no dice las cosas directamente, pero también es aglutinante o polisintético, y aquí lo estamos viendo. Ya dijimos que si esto separamos, solo diría flor, xochitl, o si diría, por ejemplo, ome xochitl, dos flores, pero si juntamos, ya entonces ya estamos representando, digamos, un lugar que puede ser sembradío,
podemos decir en el sembradío de flores, aunque también es posible, muy posible que esto también signifique en el campo de flores. Estamos leyendo entonces aquí estas flores, perdón, estas flores, el rectángulo que representa campo o milpa, sembradío, pero no estamos leyendo todavía esto, esto que representa agua, lo azul. Pero, ¿para qué nos va a servir empezar a entender aquí el glifo de Xochimilco? ¿Cómo escribieron Xochimilco los antiguos nahuas de esta región? Nos va a servir para entender esta palabra muy discutida, mexico. Pero para entender mexico y para encontrar cómo se representaba o cómo se escribía, tendremos que entender no solo Mexico, sino Mexico Tenochtitlan. Aquí sí tenemos claro que está Tenochtitlan. Lo copiamos de un códice, que hay muchos códices donde está el águila con el nopal y la piedra, pero está muy claro que es Tenochtitlan así, para de la piedra hacia arriba. Tenemos Tet, que es la piedra, tenemos Nochtli, que es la tuna. De aquí entonces podemos juntar las raíces. T nada más, eliminamos TL, aquí Tli, entonces Nochtli dice aquí, Tenoch. Pero aquí la palabra que representa aquí dice Tenochtitlan, ¿verdad? ¿Por qué dicen, con eso representaron Tenochtitlan los antiguos mexicanos, los mexica o los llamados mexica Tenochca? Porque ellos, cuando fundaron la ciudad de Mexico Tenochtitlan, se asentaron muy cerca de donde estaba una piedra y un árbol de tunas, y donde el mito dice que el águila se posó sobre ese árbol de tunas. Entonces lo que está diciendo con Tenochtitlan, junto al árbol de tunas duras, lo literal dice junto al árbol de tunas piedra, pero no hay tunas piedra, pero sí hay tunas duras. Ahí es donde podemos entender lo metafórico. Por eso ellos dicen que aquí, muy cerca de aquí, al pie, ahí se asentaron y por eso pusieron Tenochtitlan. Tenochtitlan no hay tanto problema para entender, para leer desde la escritura, pero sí Mexico. No tenemos todavía aquí otro dibujo o glifo o representación gráfica que muestre otra palabra del lugar. Ya lo mostraremos más adelante, que nosotros pues hemos encontrado que es muy posible que pueda representar o que represente la palabra Mexico. Pero ya tenemos la mitad. No podemos desanimarnos a estas alturas. Ya tenemos la mitad del nombre de esta ciudad, Mexico Tenochtitlan. Ya tenemos Tenochtitlan. Nos falta Mexico. Pero eso es algo difícil. ¿Por qué? Han trabajado muchos investigadores, como pues el doctor López Austin, el maestro de apellido Mesa, que he leído tiene un libro así, donde trabaja él. Les interesó a los cronistas luego, desde que llegaron, y ya en la colonia, ya que se iba hablando más el español, entonces hay libros donde aparecen traducciones tan distintas, pero tan válidas también, pero no tenemos certeza todavía, y yo creo que no es que nos pongamos de acuerdo y así y ya decir esto es, sino debemos trabajar sobre la escritura náhuatl y debemos echar mano no solo del náhuatl, no solo de la escritura que nos traen ya los españoles, sino debemos echar mano también de los mitos, de las leyendas, del pensamiento náhuatl, de la cosmogonía náhuatl. ¿Por qué? Porque es algo difícil la palabra Mexico. Pero queremos explicar primero algunos otros glifos, como este caso que estamos explicando, de Xochimilco, porque la palabra Xochimilco no es una palabra que nada más se use aquí en la ciudad de México. También hay un Xochimilco en Oaxaca,
También hay un Xochimilco en la Huasteca, en Veracruz, y le decimos Xochimilco, así, Xochimilco, así lo pronunciamos. No sabemos si aquí lo pronunciaban los mexicas un poquito diferente, pero así también tenemos un Xochimilco de donde vengo. Y por eso también me animo, porque tenemos un Chapultepec, así como aquí hay un, que hoy decimos Chapultepec, allá tenemos un Chapultepec. Entonces son cosas que nos pueden ayudar desde la lengua, desde el uso cotidiano allá también, nos pueden ayudar a ir entendiendo esta palabra difícil, digamos difícil, me parece a mí difícil porque he trabajado en ella, pero primero debemos ir entendiendo cómo escribían ellos, cómo representaban ellos. No sé si tienen comentarios, preguntas. Sí. Yo le quería preguntar, por ejemplo, como nos dice, la palabra mexico tiene pues muchas implicaciones difíciles, ¿no? Eh, Algunos dan una u otra traducción, pero ¿sabe entonces por qué arropamos este nombre como el centro, en el centro de la luna? ¿Mm? Ujú, ujú. Bueno, precisamente ustedes seguramente han escuchado otras traducciones, varias traducciones aquí en la ciudad, desde el español, digamos, desde el español. Y entonces, sí, de manera oficial se dice que debe ser en el ombligo de la luna. Pero, como estamos viendo nosotros, por ejemplo, Xochimilco, que hay una flor, Xochitl, que hay un sembradío, Mili, y sí podríamos estar, digamos, coincidir y decir, ah, pues ahí está representado, sí es una escritura, sí tiene sentido esa escritura. Pero ¿qué creen? En la palabra mexico no tenemos un dibujo o un grifo que estemos seguros, que estemos certeros de que lo representa. Incluso hay personas que dicen, que han trabajado sobre esto, dicen, es posible que se haya perdido. Pero bueno, yo creo que no. Yo creo que no está perdido. Yo creo que está en alguna representación en una piedra, en alguna piedra. Para mí está en la piedra una piedra llamada la Guerra Sagrada o la silla de Moctezuma. Para mí que está ahí. Pero bueno, vamos a ir poco a poco para ir entendiendo. Pero no quiero dejar con la curiosidad tampoco. Vamos a adelantar un poquito porque hacia allá vamos, o sea, estamos haciendo un camino, una vereda, estamos limpiando el camino para ir a la palabra Mexico. Y por eso a este trabajo o este taller le, le hemos titulado, aunque no aparezca aquí, le hemos titulado Mexicopa, que quiere decir hacia México. Sí, eso es parte de nuestro trabajo. ¿Por qué México nos dicen que es el ombligo de la luna? Generalmente nos dice, eso es lo más conocido. En ese caso, vamos a analizar esta palabra un poco, vamos a adelantar, pero si ustedes se fijan, estamos en una escritura que no es propia del náhuatl, digamos, porque ya es con un alfabeto. Y esa es, me parece, la dificultad que hemos tenido durante años, porque hemos querido entender la palabra mexico desde el alfabeto, no desde su escritura. La escritura náhuatl es esta, hay mucha diferencia, pero aquí, claro que sí, también podemos acercarnos a algo. Ustedes que saben algo de la lengua, ¿verdad? Ya ustedes saben que co es qué, es el lugar. Bueno, ya está el lugar, ya tenemos algo, ya avanzamos algo, ya sabemos que co es un lugar, es un terreno, era una isla, es el islote, ¿verdad? Pero ¿dónde tenemos que shi, si se queda, si decimos que ko es lugar,
Shi se queda así solo, no tendría mucho sentido shi solo. A veces shi es un imperativo, implica una orden, pero aquí en medio no. Podemos decir, por ejemplo, xitlacua, así muy sencillo, muy coloquial. Xitlacua, come. Este shi es imperativo. Si yo digo tlacua nada más, estoy diciendo come, él o ella. Pero ya poniendo shi, ya te dicen coma usted o come tú. Pero aquí en medio no funciona así. Generalmente, y eso porque hay mucha gente, muchas personas han trabajado, muchos investigadores, muchos profesores, esto se dice que es un lugar y esto se dice que es un ombligo. En ese caso, shi no sería ombligo porque shik, kli, así se escribe ombligo, así lo podemos encontrar en los diccionarios. Pero cuando una palabra termina en cli, eliminamos cli para aglutinarlo con otra raíz, ¿verdad? En este caso, para nombrar un lugar. En este caso debería ser chic, debería tener entonces, digamos, otra C aquí lo vamos a poner, así un poco forzado, pero yo creo que se va a entender bien. Chic, así, chico. Bueno, entonces no debemos preocuparnos tanto porque casi tenemos la mitad de la palabra mexico, ¿verdad? Ya tenemos chico en el ombligo, literalmente, en el ombligo, pero como es metafórica la lengua, dice en el ombligo, pero los terrenos no tienen ombligo como nosotros, ¿verdad? Pero sí tienen oquedades, sí tienen cráteres, ¿no? Sí, como a manera de las zonas volcánicas, por aquí que esta región es así, hay varios cráteres, ¿no? Hay varios cerros que se ven los cráteres, ¿no? Aquí en esta región, no solo acá hacia el sur. Y entonces ese es un chico, como el jico que tenemos acá en el Estado de México, que hoy le decimos jico, ¿verdad? Pero está con X, entonces debería ser jico, así, con doble C, digamos, ¿no? Aunque esta no es propiamente la escritura del náhuatl, pero si nada más nos ponen con una C, nos cuesta más trabajo hacer este análisis. Entonces, la palabra México hemos buscado entenderlo con este alfabeto y entonces pareciera que tenemos como una llave equivocada y no podemos abrir, no podemos ir más allá y no podemos adentrarnos más porque esta es una escritura que ya no es propia del náhuatl, nos queda lejos. México, aunque sí hay traducciones como esto que estás preguntando, de el ombligo de la luna. Ahora, si ya tenemos entonces en el ombligo, en el cráter, en la oquedad, o podría ser también en la cueva, tendríamos que ver entonces que me puede ser de luna, a ver si se ve aquí, se dice metzli, ¿qué es lo que tendríamos que eliminar para aglutinar, para polisintetizar? Tli, tendríamos que quitar tli, nos quedaría metz, ¿verdad? Bueno, nos quedaría metz, voy a poner aquí con azul tli, hemos quitado tli, ahora vamos a ponerlo aquí. Esa es la raíz de la palabra luna. Tendría que ser entonces metz, así. Pareciera que sí, ¿verdad? Si pensamos que es luna, tendría que ser así. Pero, ¿por qué desde los libros más antiguos, manuscritos, códices, no viene así Mexico, menos con doble C, sino siempre viene Mexico? Claro, algunos escribían, los españoles, algunos escribían hasta no hace mucho, México con J. Sí, claro. Por eso decimos hoy México con J, ¿no? México. Pero no aparece en ningún lugar, hasta ahorita no hemos visto una palabra que esté así, México. Sin embargo, nosotros le damos el valor a México, así como lo escribimos, le damos el valor de
en el ombligo de la luna. Pero precisamente si hemos batallado para ir a ver qué significa y hay traducciones tan diferentes, por eso es muy importante, pues digo yo, desde la experiencia de la enseñanza del náhuatl y desde la cosmogonía náhuatl, necesitamos ir a esa escritura que aunque nos cuesta trabajo hoy entenderla a todos los nahuablantes, nos cuesta trabajo, algo quedó en los códices, algo se salvó, algo queda en las piedras que nos pueden ayudar a entender esa escritura. Claro, se nos facilita un poquito más a los nahuablantes, un poquito, pero aún así debemos trabajar, debemos estudiar eso que nos dejaron y debemos también ver, para traducir la palabra mexico, a mí me parece eso, debemos ver también los mitos de fundación, porque es cuando se ponen los nombres, cuando se funda un pueblo, de otros pueblos, no solo México. ¿Por qué? Esto es más de plática, digamos. No solo, yo digo mucho, hablo mucho de la Huasteca, porque de allá soy, es una zona grande, varios estados, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, parte de Puebla, esa variante, digamos. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y qué hace alguien del agua Azteca para qué, para explicarnos o comprender o hacernos comprender la palabra Mexico? Si es algo que le queda lejano, pues no me queda tan lejano porque he leído los textos de aquí del centro, lo que llaman algunos náhuatl antiguo o clásico, los textos antiguos de los códices también he trabajado. De hecho, mexico, digamos, sería el del náhuatl clásico, ¿sí? Pero precisamente también en esta región de donde somos, todavía la gente recuerda algunas fundaciones, o sea, cómo se hicieron unas fundaciones. Son pueblos pequeños, pero se repite más o menos una misma idea o un arquetipo, dicen los investigadores, de cómo se fundaron esos pueblos. Voy a platicar algunos, porque es necesario, es necesario. Por ejemplo, hay un lugar en la Huasteca, que es municipio de Benito Juárez, Veracruz, y ahí hay un pueblo que se llama Huiloapan. Yo no conozco bien ese pueblo, pero yo encontré un compañero aquí, en México ya, llamado mi amigo Martín de la Cruz. Hablaba náhuatl también y ya nos conocimos y le pregunté de dónde era. Me dijo, pues de Huiloapan. Pero le pregunto, ¿y por qué se llama Huiloapan? Y entonces me dice, es que dicen los abuelos que venían caminando, nuestros antepasados venían caminando, no tenían dónde asentarse. Y pues allá hay montes grandes, como bosques, así como selva casi, ¿no? Tupidas, ¿no? Lo de árboles, de bejucos, de todo, de espinas, así. No se ve, tiene uno que a veces abrir camino con un machete. Entonces dice este amigo Martín de la Cruz, dice que eso me platicó hace 20 años, me dijo, ahí en mi pueblo dicen que venían caminando los antepasados y que llegaron a un claro de monte, o sea, no estaba tan tupida el monte, pero que ahí ellos vieron un manantial grande, como una poza así, pero era un manantial. Y había una piedra grande también, y estaba lleno de palomas. Y como la paloma se le llama Wilot, y para explicar agua se le dice Apan, no es nada más río. Puede ser un manantial, puede ser una laguna. Entonces por eso él dice, pues por eso le pusieron Willowapan. Ahí Willot, también como estamos diciendo, como es una característica del náhuatl, no lleva la TL. Tuvieron que, digamos, suprimirlo, quitarlo, la TL, para unir con Apan. Así como hicieron otros en el río llamado hacia el sur de Veracruz, Papaloapan, que de Papalot también suprimen la TL, digamos, y le ponen apan, papaloapan, como papaloapan. Hoy decimos papaloapan, pero la pronunciación mejor es papaloapan, así. Ahí está, que podemos ir entendiendo un poquito cómo es el náhuatl, ¿no? Ya hemos trabajado un poco, ya hemos escrito un poco, este,
Pero bueno, esto que les comento se refiere a una fundación de una comunidad que lo recuerda todavía cómo se fundó. Bueno, esto nos va a servir también para ir entendiendo más adelante que vamos a retomar la palabra mexico, ¿sí? Y vamos a mostrar otras gráficas, vamos a mostrar partes de códices para ir entendiendo la palabra mexico, pero más completo, Mexico Tenochtitlan. Porque no tiene, o sea, esta ciudad tiene, digamos, dos nombres más conocidos, Mexico Tenochtitlan, ¿verdad? Pero tenemos que ver otras fundaciones de otros pueblos náhuatl, no solo de la Huasteca, para que nos ayuden, para que nos ayuden a ir entendiendo Mexico Tenochtitlan, no solo su fundación, sino su significado. Eso es lo que digo yo. ¿Por qué? Hay como una constante de cómo se fundan los pueblos. Aquí donde les digo, Huiloapan, está el agua. Eso debemos tomar muy en cuenta y acuérdense más adelante cuando veamos México, esto del agua. Acá, ahí en Huiloapan, pareciera, si es que lo ven así también, que el agua es lo que los hace detenerse, ¿verdad? El manantial, el agua limpia, el agua grande, esa poza, esa manantial grande, los hace detenerse y dicen, aquí nos quedamos. Dice, ahí se quedaron, ahí nos quedamos, en Huiloapan, en el agua de las palomas. Les comento ahora un relato también de profesor, me lo platicaron profesores nahuas de Guerrero. Ustedes dirán, bueno, están lejísimos Veracruz y Guerrero, pero es el mismo pueblo náhuatl, digamos, con su variante. Yo les preguntaba, oigan, precisamente por mi interés ya de la palabra mexico, ¿cómo fundaron su pueblo de ustedes? ¿De dónde vienen? Primero les dije. No, me dicen, nuestro pueblo se llama Amachaltzinco. Me dijeron, Amachaltzinco. ¿Y cómo es que empezó ese pueblo? ¿Cómo lo fundaron? Entonces me dicen más o menos parecido. Pues iban caminando los antepasados, los abuelos, caminando, caminando, buscando un lugar donde quedarse, donde habitar. En eso llegaron a un lugar que había un pastizal grande ya por la tarde, ya casi anocheciendo. Entonces se metieron a ese pastizal y como ya no les ya anocheció, dijeron, pues aquí vamos a quedarnos. Pastizal bonito, según ellos. Cuando amaneció se dieron cuenta que, imagínense ustedes, ¿sí? Esto es agua, agua. Ellos estaban aquí, a punto de llegar al agua aquí, donde se bifurca el agua, a punto de llegar. Cuando amaneció, dicen, pero para ellos eso, no se dieron cuenta del agua todavía, cuando era de noche, estaban a punto de llegar, y que cuando despertaron, se levantaron, dijeron, vieron, se dieron cuenta de agua por aquí, agua por allá, casi como una isla, ¿no? Y entonces dijeron, aquí vamos a quedar. Y por eso le pusieron Amachaltzinco. A es Arch, agua, ¿verdad? Le quitamos TL. Mashal viene de Mashali, que es abertura así, así. Sin al pie, junto a, y co, el lugar. Entonces, lugar al pie del agua que se bifurca, digamos, ¿no? Muy interesante. Los detiene el agua también, aquí. Digamos, ¿no? Aunque no se dieron cuenta en la noche, se detienen porque hay agua. Seguramente tenía peces. Seguramente aquí era fértil, muy fértil, o sigue siendo muy fértil. Seguramente con el pensamiento de ellos, ¿qué más podían esperar un pueblo que se dedica a sembrar maíz, frijol, chile, calabaza, todo esto que sembramos los campesinos en México o los pueblos indígenas, que ahí sí coincidimos la mayoría, digamos, cacahuate, todas estas cosas, chía, exactamente, el básico maíz, chile, frijol, calabaza, ¿no sería aquí un lugar fértil? Sí, ¿verdad? No, acá también. Y para pescar también. Y como no tenían un sistema de aguas como ahora tenemos, pues ahí se acercan al agua
Ahí solucionaban para lavar la ropa, para beber, para sembrar. Yo creo que lo vieron como un lugar ideal también, como los de Huiloapan. Seguramente ahí, si había agua, había manantiales o río, un arroyo que crecía, lo calcularon, lo vieron que pudieran estar por mucho tiempo o crecer una comunidad, se quedaron ahí también. Entonces, en los dos fundaciones, el agua es importante. Eso quiero hacer un poco énfasis porque eso es lo que vamos a ver también. Los mexicas llegan a un lugar que llaman Mexico, Tenochtitlan, pero llegan a un islote donde estaba rodeado de agua, aunque se dice que eso que estaba rodeando el agua de ese islote era salada y que no podían tomar de esa agua, digamos, que no querían esas tierras muy bien, no les gustaba muy bien esas tierras, los de Coyoacán y los de Azcapotzalco, pero ellos se quedan ahí. Algo encontraron entonces que los detuviera, posiblemente, pero tendríamos que trabajar poco a poco sobre otros glifos, otros nombres de pueblos o de parajes, así con su escritura, para que podemos ir hacia allá, como decimos, hacia México, hacia entender México, ¿verdad? No descartamos ahorita ombligo de la luna, ombligo de maguey, ¿verdad? Pero ya vimos un poquito que aún con el alfabeto, con las reglas del náhuatl, es un poco, nos quedamos ya un poco dudando de si es ombligo de la luna o no, porque es decir Mexico, pero sí hemos visto siempre escrito Mexico, Mexico, desde hace más de 400 años. En ningún momento hemos visto Mexico, pero además aquí lo interesante es encontrar lo que nosotros vislumbramos, creemos que puede representar México. Y si encontramos que hay una luna en alguna piedra que represente la fundación, donde encontremos el águila, el nopal, y que hubiera una luna por aquí cerca, pues ya podemos empezar a pensar, pues sí puede ser. O si encontramos un maguey, pues puede ser de maguey, puede ser esta idea de maguey, mech, México, te pierde la TL, puede ser o no puede ser, pero ¿por qué no? Eso es lo que tendríamos que trabajar. No sé si tengan más preguntas, comentarios. Ajá, porque yo creo que es algo nuevo para ustedes, no habíamos mostrado de esta manera, pero hay mucho todavía en los libros, en los códices, que dejaron representaciones como estas. ¿Sí? O sea, no está resuelto, no te contesto totalmente, ¿no? De lo de México, no está resuelto para nosotros, ¿sí? Y también debemos escuchar a otros hablantes, a otras personas y leer sus propuestas de traducción, ¿verdad? Es una tarea importante, ¿no? Hay gente que se ha llevado años buscando la palabra México, por eso a mí también me emociona, ¿sí? Me emociona, es muy emocionante. Ajá. Eh, claro, sí. Vamos a buscar la palabra México. Ese es lo que nos corresponde ahora.